Esto es A la Noche a la Mañana, estamos en RPP Noticias y rápidamente vamos a empezar con nuestra conversación, pero antes, primero, quiero agradecer al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que ustedes lo están viendo ahora mismo a través de rpp.com.pe. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Milagros. No, al contrario, es un placer. Como ustedes saben, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi ha sido ministro de Energía y Minas y es actualmente el decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Pero yo quisiera empezar con una pregunta muy rápidamente, a ver si me la pueden resolver al 212-4100, 212-4110 o al 0813-1400. Nuestros amigos oyentes saben por qué el precio, es algo bien simple, pero directo a la economía de todo, yo digo, no de todos los peruanos, pero sí una gran mayoría. Ustedes saben por qué el precio del balón de gas es el que existe actualmente en el mercado. Y la segunda pregunta, o la misma pregunta si ustedes lo desean, es ¿por qué creen ustedes que el presidente Ollanta Humala no pudo cumplir la promesa de bajar el precio del balón de gas? Así es que vamos a esperar sus llamadas telefónicas y voy a, por supuesto, también, ustedes pueden escribir sus respuestas en el Facebook del programa, que es De la Noche a la Mañana, RPP. Estamos sobre las 0:05. Vamos a atender el 0813-1400 también, que es nuestra otra línea, que permite que nuestros amigos que se encuentran en otras ciudades puedan comunicarse a través de esta línea, lo hacen gratuitamente. Voy a ir también a revisar el Facebook del programa, que es De la Noche a la Mañana RPP. Yo posteé un poco más temprano respecto a un adelanto de lo que vamos a tratar este día. Así que estamos atentos en el 212-4100, 212-4110, en respecto a ¿por qué creen ustedes, a qué se debe el precio que tenemos, el precio del balón de gas? Que va oscilando, ¿no? Ciertamente, sí, ingeniero pero Herrera. Tiende a subir. Tiende a subir. Sí, es bien difícil hablar de una tendencia a la baja. Y la otra pregunta es ¿por qué creen que el presidente Ollanta Humala no puede cumplir su promesa porque yo me imagino que en un escenario hipotético, si él quisiera, él podría hacerlo, pero como sabemos estamos en una economía de libre mercado. Es decir, hubiera creado las condiciones necesarias para que influir, por lo menos, ¿no es cierto? Influir en la baja del precio del balón de gas. Actualmente el precio del balón está en 37.40. Sí, más cerca del 40, en algunos casos encima del 40. De 40 soles, ¿no? Sí. ¿Y en otras ciudades? Depende de los lugares, algunos lugares pasa. Sí. Los 40, hay zonas donde está por debajo de los 40 en Lima. Generalmente la zona donde tiene el menor precio es en Lima. No quiero pensar en los lugares más distantes, ¿no? Aquí en el Facebook, 42 soles el gas. Ollanta, en fin, tiene unas expresiones un poco duras, como usted entenderá. Prácticamente hablan de un engaño al pueblo peruano con bajar el precio del gas, ¿no? Luego, Ollanta está desacreditado para otra persona. Aquí, por ejemplo, hola, soy Julio Mori. ¿Cómo debemos saber nosotros los peruanos? No, debe ser así. Como debemos saber nosotros los peruanos, el gobierno nos ataca con los combustibles y nunca está a favor de la población. Por ejemplo, tenemos que pagar casi 40 soles por un balón de gas. Los taxistas están pagando como 1.60 por el GNV, ¿no? Por el gas por el natural. Metro cúbico de gas natural. Y como más de $8 para pagar el combustible. Esto hace que aumenten los pasajes, los alimentos, el transporte y el sueldo mínimo que nos sirve para costear los gastos. Si hay más reservas energéticas, no es primero que el mercado interno se masifique y que los precios bajen en vez de exportarlos, encarecen los precios y desfavorecen a los peruanos. Quien firma como Hilton Correa Montenegro, la verdad pensé que este gobierno sería lo mejor, pero no. Se deja manipular por terceras personas. Erickson Álvarez, interesante el tema. Gaby Kutz, un administrador de un repartidor de gas, comentó que el gas en Perú sube porque el precio del gas con el que se exporta tanto a Bolivia y México es muy bajo. Le pregunto, ingeniero Herrera, ¿se puede hablar de masificación del gas?
hoy en los actuales... No tenemos una masificación del gas. Ha ido mucho más lento de lo que pudo haber ido. Debió haber ido realmente muchísimo más rápido. Pero quizás, ¿por qué no intentamos responder las dos primeras preguntas? ¿Usted la puede responder? Sí, por supuesto. Uno tiene que entender los fundamentos del tema. Lo que pasa es que cuando uno usa gas, se está refiriendo con el mismo nombre, con el nombre de gas, a dos materias que son totalmente distintas. ¿Ya? Hablamos del gas, del balón de gas, y entonces ahí estamos hablando de lo que se llama el gas licuado de petróleo. Estamos hablando de un producto que es la suma, que es la mezcla del propano con el butano. Los dos son productos de la destilación del petróleo y tienen la virtud de que a la temperatura ambiente, a la presión ambiente, tienen forma de gas, pero con un poquitito de presión se convierten en un líquido. Entonces, eso permite en un balón de gas almacenarlo en forma de líquido y luego poder ser utilizado como gas natural. Es el GLP, que lo hemos conocido por varios años, pero el GLP tiene un valor de petróleo. Su origen es petróleo. Cuando se encontró camisea tiene una dualidad. Tiene líquidos y tiene gas natural, un gas natural distinto. Para poner los nombres en términos de química, donde los distintos componentes se llaman hidrocarburos porque son una combinación de moléculas de carbono con moléculas de hidrógeno, entonces se forman moléculas de hidrocarburos. Entonces, el gas natural es metano y etano. Los dos, a una mucha presión, son siempre un gas. Y el GLP, el balón de gas, es la combinación de otros dos componentes, propano-butano, diferentes. Entonces, en camisea, en los reservorios de camisea, lo que se encuentra es la dualidad. Dentro de los hidrocarburos que salen lo que es el metano y el etano, que conforman el gas natural, y el propano, el butano, que juntos forman el GLP, más otros hidrocarburos más pesados que dan orígenes a gasolinas. Hay gasolinas naturales, incluso diésel, en pequeñas cantidades. Entonces, en el mercado, el GLP tiene un valor referenciado por el petróleo, mientras que el gas natural uno lo puede desligar en el Perú del precio del petróleo. Entonces, ¿qué sucede con el GLP? El GLP asume precios vinculados a los precios del petróleo, y el petróleo en el mercado internacional ha crecido bastante. Hoy día el petróleo está alrededor de $100 el barril, y hace meses que está, incluso ha llegado en algún momento cerca de los $110 el barril. Mientras que el gas natural es el gas semejante a lo que se llama el gas de esquisto, shale gas, de lo cual Estados Unidos encontró una riqueza enorme, logró técnicamente poderlo extraer y ha obtenido un precio muy bajo en su mercado. Entonces, cuando el presidente de la República ofreció... En ese año, además. Claro, no ofreció realmente que el balón de gas, o sea, que la materia del balón de gas iba a estar a 12 soles, sino que el balón de gas iba a ser sustituido por otro gas, que es el gas natural, al equivalente de 12 soles el balón. Yo sé que es bien difícil poner los términos. Sí, pero él no hizo esa precisión, o sea, él no fue en realidad, ¿no es cierto? Porque, por decirlo así, al gran público se le dice, si yo digo mañana, si yo digo ahora, no sé, por ejemplo, regalo un auto, entonces todos van a pensar en el auto convencional. Sí. Pero puede que yo me esté refiriendo a un auto de juguete, un auto de una figurita. Entonces, el presidente no hizo esa aclaración. Claro. La precisión no existió. La precisión. Es verdad, ya, pero en este mismo sitio, me acuerdo, comenzando la segunda vuelta, tuve una entrevista con Raúl Vargas, y él me preguntó. Sí. Y yo le dije directamente que 12 soles no se podía.
pero... Con toda claridad y con toda transparencia, que 12 soles el balón de gas. Pero el es que balón de gas es imposible. Muchas personas decían eso, pero el presidente, bueno, entonces el candidato no dijo aquello, y la prensa lo registró. Hay una entrevista, yo estaba a su lado, me acuerdo, Sí. Cuando le hicieron la pregunta ya en la segunda vuelta, y él me pidió que yo haga la explicación, y yo hice la explicación en los términos que le acabo de decir, ¿ya? Algo de confusión ha habido sin ninguna duda, pero fue necesario, y quizás se debió haber dicho con mayor claridad que de lo que se trataba era de un sustituto, que el gas natural, que no es el que llega en los balones de gas, sino es el que lleva a través de los ductos, que llega a través de los tubos, sí se podía. O sea, no estamos hablando del gas licuado, sino del gas natural. Claro, le explico así. Permítame, solamente, me permite, voy a la hora satelital y volvemos, ¿sí? Por supuesto. Por favor. Bien, estamos sobre la 1 de la madrugada con 11 minutos, 1:11. Hoy es día miércoles 23 de octubre de 2013. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi es ministro de Energía y Minas y actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Está aquí de la noche a la mañana, cosa que le agradezco. Y el ingeniero me dijo, es un poco tarde. Yo le dije, para argumentar mi invitación, le dije, sí, pero esta es la hora en que... Y es verdad, los estudiosos, estas son las horas que usan para estudiar, leer, y usted lo sabe, ¿no? Es con más calma que se escucha, ¿no? Y no al favor de los claxon, ni de la imposición de los jefes que necesitan pues informes, ¿no? Mucho más rápidos. No, ni del rush del mediodía, ¿no? Eso es verdad, así es. Así es que, bueno, todavía pueden, quizá tengan alguna pregunta. Y acá hay alguna pregunta en el Facebook, en la web. Si tienen ustedes alguna pregunta aún, pueden marcar el 212-4100, 212-4110 y 0813-1400. Es 1:12. Aquí hay una pregunta que la he guardado Marco Antonio Casas, escrito en realidad en la web, pero yo le voy a rogar que escriba inmediatamente en el Facebook, que es, ¿qué nos puede decir del gasoducto peruano del sur? ¿Tiene la convicción que será realidad o nos están engañando? ¿Qué dice usted? A ver, le voy a opinar ahí simplemente como ingeniero y mirándolo desde el punto de vista de un ingeniero. Es un proyecto bastante grande, es un proyecto bastante difícil de desarrollar. ¿Cómo nace ese proyecto? La empresa que está todavía en el lote 58, Petrobras, tenía las expectativas de encontrar allí pues un nuevo camisea. Entonces, con 5 TCFs, con la mitad de camisea, habrían allí entre líquidos y gas unos 35.000 millones de dólares en ventas en la boca del pozo. Pero ahí no se los iba a comprar nadie. Entonces necesitaba crear compradores. Y no iba a tener permiso para invertir en sacar el gas mientras no tuviera los compradores del gas, porque se hacen las inversiones y luego se quedan sin vender el gas. El dinero que invirtieron ahí es un dinero muerto por algún tiempo. Entonces, los compradores no iban a estar en la selva misma. Los compradores iban a estar en los sitios donde pudieran usar masivamente el gas. Había que buscar el mercado del gas. Y para enlazar a los compradores con los vendedores se requería el gasoducto. Entonces, cuando uno habla del proyecto del gasoducto, está hablando en realidad de 3 cosas. Está hablando del desarrollo de un lote de gas, de un campo de gas, de un yacimiento de gas, que era el del lote 58 y del lote 57. Estamos hablando de consumidores, especialmente en la industria petroquímica, que vendrían a utilizar el gas y en generación eléctrica, y estamos hablando de un transportista. Entonces, alguien pidió la concesión del gasoducto y armó un proyecto sobre esa base. Pero eso fue una idea inicial. Otra empresa, el actual concesionario, compró el derecho de la primera empresa y redimensionó el proyecto. Entonces, esto es como el canto rodado. Uno va probando, porque para que funcione tiene que haber un comprador que diga además cuánto va a comprar, cuánto va a necesitar y cuánto va a pagar. Un vendedor que esté dispuesto a dar a esos precios y esté en capacidad de dar esos volúmenes. Y un transportista que esté dispuesto a transportarlos y que tenga también que decir cuánto va a
a cobrar por el transporte. Y los tres tienen que haber firmado sus contratos entre ellos para que hayan obligaciones mutuas y todos pasan a ser parte de un mismo proyecto. Integrar ese proyecto tomó como 2 años. Pero la condición básica de Petrobras, del que tenía el concesionario de lote, es: quiero tener cerrado el circuito, es decir, que todos los compradores establecidos, para yo entonces invertir. Lo siguiente que seguía es: yo invierto. Una vez que invierto y tengo el gas, los compradores ya pueden tener financiamiento, porque ya tengo un gas con reservas probadas, un gas con reservas certificadas. Antes nadie les va a dar dinero. Entonces, en todo ese círculo interviene el Estado. Quiere acelerar el proyecto y de repente, de la noche a la mañana, saca, lo primero que salió fue el etanoducto. Es una idea absolutamente trasnochada. Y lo que hemos visto desde allí, cada cierto tiempo salía una ley, salía una idea, se cambiaban las cosas. Cuando algo tiene tantos cambios, no está maduro. Así es. Uno invierte sobre un proyecto que madura y que tiene todos los enlaces cubiertos. Yo no veo que el proyecto tenga todos los enlaces cubiertos. Hay un punto fundamental en el proyecto del gasoducto del sur. O sea, no tiene sentido económico hacerlo solamente por electricidad. Es ridículo que uno se haga un gasoducto para llevar el gas, quemarlo en el sur y luego regresarlo al centro a través de la línea eléctrica. Entonces va a pagar en el gasoducto para que se vaya al sur y va a pagar en la línea eléctrica para regresarlo al centro. El sentido es la generación de industria, especialmente en base a la petroquímica. Entonces para eso se requería el etano. Pero el etano le pertenece a Camisea. Y entonces primero habría que negociar la renegociación del lote de Camisea, que no se ha terminado. Había que recuperar el etano. O sea, había que renegociar el conjunto y obtener el etano para poder tener la materia prima para lo que se requiere en el sur. Todo eso no está cerrado. La idea global no está cerrada. Respondiéndole a nuestro amigo oyente, no. Entonces, hay la voluntad del gobierno de hacerla, pero entonces, para irlo materializando, comienza a apoyarse, los riesgos comienzan a pasar al consumidor eléctrico. Cuando lo hacían las empresas, eran riesgos de las empresas. A las empresas les asustaba el riesgo y veían cómo les podía pasar parte del riesgo al Estado. El Estado podía haber aprovechado parte del proyecto en la parte que se llama seguridad energética, es la época que estaba en el ministerio, para que el Estado tome parte del riesgo en asegurar el mercado de Lima, pagar eso y dejar que el resto del proyecto fluya solo. Ahora el proyecto se va a asegurar con el consumidor eléctrico. Entonces el riesgo de desarrollo del proyecto lo va a terminar asumiendo el consumidor eléctrico del Perú. Y me asusta pensar que de repente vamos a armar un gran mamotreto que al final va a servir para venderle energía al sur, a Chile, y con unas inversiones que vamos a tener que respaldar los consumidores eléctricos. O sea, todos esos temas son temas muy difíciles. No han llegado al grado de maduración completa. Entre tanto, el mercado internacional se ha movido. Ha aparecido el gas del etano, el gas del esquisto, los precios del gas han bajado, la posibilidad de que los productos americanos en la propia petroquímica lleguen más al sur se acrecienta. Sí. Entonces la seguridad del proyecto disminuye. La oportunidad se perdió. No sé si me voy al corte inmediatamente y después la llamada telefónica, por favor. Sí, volvemos. Hora satelital 1:20. Estamos por la 1:20, 1:20. Bueno, hay algunas acá. Víctor López Juárez en el Facebook del programa y luego me voy a esta llamada. ¿Es real la venta de lotes petroleros en el norte peruano a empresas norteamericanas? Ahí le pedí una respuesta muy cortita porque tenemos llamada del público. No existen ventas, ¿no? Lo que el Estado hace se llama
llama sí, a concesiones, invierte, es persona, cuando se trata de exploración es gente que pone capital de riesgo, Sí. Gastan un dinero, un montón y de repente no encuentran nada, ¿no? Correcto. Buen día. RPP contesta. ¿Aló? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Antonio, ¿De dónde está llamando, Antonio? de San Juan del Gancho, Milagritos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, yo quería saber por qué el Estado se apuesta por estas empresas concesionarias de Colombia, como es Cali, esta colombiana. O sea, ¿por qué no apuesta por por qué no le dieron la buena prueba a una empresa, o sea, europea, de primer mundo, como España o Rusia? No sé, eso es lo que yo no sé. ¿Y por qué los colombianos, no sé, que tienen el monopolio acá del gas? Y bueno, quería saber de los lotes petroleros que ya se mencionaron, me parece que debe pasar a la mano de Petroperú, bueno, algunos por lo menos, tienen que participar el Estado. Eso es todo, gracias. Sí. En realidad las concesiones se otorgan en función a los méritos de las empresas. Hay veces hemos tenido casos de que nadie ha tenido interés en las concesiones, entonces Perú Petro tiene la facultad de negociar directamente. Sin esa facultad no se hubiera podido hacer una gran cantidad de contratos. Y cuando ha habido las oportunidades de competir, ha llamado a una competencia. Y entonces en la competencia, no es que las empresas colombianas sean malas o sean menos que otras empresas. En realidad Colombia ha progresado mucho y ha tenido mucho éxito. Buen día, RPP. ¿Aló? Buenos días, ¿su nombre? ¿Aló? Hola, buenos días, Milagro. Buenas, habla Harry de Chosica. Adelante. Un saludo al señor Herrera y gracias por la ilustración que nos está dando esta mañana. La pregunta es la siguiente. Si bien es cierto que en Sudamérica, Bolivia y Perú son los países sudamericanos que tienen las grandes reservas de gas y que Bolivia lo está guardando bien su reserva de gas, en cambio Perú no hizo eso. Perú cometió el error de hacer una negociación apresurada y lo peor que ha hecho una negociación en contra, ¿no? Tengo entendido que de reservas tenemos como 8 billones de pies cúbicos y la mitad se lo entregó a la empresa transnacional, prácticamente lo regaló. Y lo peor de todo es que esta empresa se está demorando años y años y no llega el gas ni siquiera llega ni al 5% de la población. Y otra pregunta es ¿por qué el GNB se demora tanto? Yo vivo por Chosica y el GNB no llega, o sea, se demora, recién están en Vitarte y no sé por qué tanta demora y estando ya la conexión y no sé en ese plan cuándo va a llegar, bueno, se llegó a la zona centro del Perú, ¿no? ¿Por qué es tanta la demora? Y la última pregunta es ¿por qué el precio del GNB es alto? ¿Por qué es tan caro aquí en el Perú? Si al principio estaba a 70 céntimos, después lo subieron, parece que los grifos están haciendo un negociado, no sé quién es el negociado que monopolizan y ponen el precio que ellos quieren. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, en Sudamérica en realidad ahora cuando se piensa en el gas de esquisto, quien tendría las reservas más altas es Argentina, que tendría como 700 billones de pies cúbicos, TCF lo que le llamamos. Las reservas de Bolivia se desinflaron. Bolivia, cuando reportaba reservas, reportaba las probadas, las probables y las posibles. Las probadas tienen una posibilidad de existencia de 90%, es bastante certera. Las probables tienen una posibilidad de existencia de 50% y las posibles tienen una posibilidad de existencia de 10%. Entonces nadie puede vender lo probable y lo posible si es que antes no han hecho las perforaciones como para que pasen a la categoría de reservas probadas, ¿no? Efectivamente el Perú hizo pues una muy mala renegociación en el caso del gas natural y coincido con lo dicho en ese aspecto. ¿Por qué no llega al 5%? Porque hace varios años que muchos consumidores han tenido interés en comprar gas acá en Lima. Ya ni siquiera estoy hablando de los pequeños consumidores, estoy hablando de medianos y de grandes consumidores. Y no han podido porque les han dicho que no hay capacidad de transporte del gas.
y que no hay capacidad de transporte del gas porque no se ha podido ampliar el gasoducto de la Selva. La realidad de los hechos es que la capacidad del gasoducto de la Selva era 100% para el mercado interno. Se dio más de la mitad para el gas de exportación y se dijo que la empresa se comprometía a ampliar el gasoducto. Entonces, el mercado interno adicional, la nueva demanda, iba a ser atendida por la ampliación de ese gasoducto. Ese gasoducto hasta ahora no se ha ampliado y se calcula que recién han habido distintos factores. Han habido problemas con los gobiernos regionales, problemas con comunidades, problemas con terrorismo, con secuestro, etcétera, ¿no? Los helicópteros, el episodio de los helicópteros en Quiteroni o los trabajadores de Skanska secuestrados están vinculados a esto. Entonces, la fecha que se tiene actualmente es fines del año 2015 e inicios del 2016. Y en realidad es lamentable pensar, y creo que tiene todita la razón en decir cómo es posible que en Chosica, una zona que podría haber recibido un gran impulso con energía como la del gas natural, todavía no llegue el gas natural. Allí, no sé si en parte es porque la propia distribuidora Cálida, he escuchado también en ese sentido, no recibe el gas que necesita. He escuchado la misma situación de una distribuidora que ganó una licencia para distribuir gas en Ica y que no podía avanzar porque no le vendían gas. Y no le vendían gas porque el gasoducto estaba topado. El hecho es que si uno ve el crecimiento de la demanda de gas en el Perú, se da cuenta que entre el 2004 y el 2008, 2009, el crecimiento es muy rápido y luego el crecimiento pasa a ser muy lento porque simplemente no se atendió a la demanda interna, y eso está vinculado a los problemas de exportación. Correcto. 1:28 a.m. Serán las últimas llamadas. Buen día. RPP contesta. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Desde dónde llaman? San Isidro. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Quisiera hacer una consulta acerca de la confiabilidad o seguridad energética, ¿no? Ahí veo que la mesa está en el punto energético de Chilca y ahora está ampliándose para el sur. Entonces, el Estado, ¿qué está haciendo actualmente para aumentar la confiabilidad? Porque hace unos meses, hace unos años, se tuvo el tema de quizás un evento, el ducto del gas iba a afectar a todas las centrales energéticas, ¿no? Que se iba a quedar en el medio país, indicaban que sin energía. Sí, es una pregunta y es una inquietud válida, pero o sea, ha sido un error poner todas las plantas en Chilca, y en realidad el Estado pudo haber cambiado la situación si es que hubiera dado el estímulo económico para que se hubieran colocado en sitios distintos y no poner todos los huevos en la misma canasta. Pero el riesgo está en otro lado. El riesgo está precisamente en el gasoducto que une la planta de la Selva, la planta de las Malvinas, con el tramo del gasoducto que ya está en sierra y en costa. El tramo que es muy vulnerable es el de Selva, no solamente por fenómenos naturales, sino por hubo en algún momento amenaza terrorista sobre el tema. Y en ese ducto pues se lleva la mitad de la energía eléctrica, casi la mitad de la energía eléctrica que consume el Perú, más todo el gas que se requiere para la parte vehicular, más todo el gas que se requiere para la parte industrial. Lo aconsejable sería tener un segundo gasoducto que vaya por una ruta totalmente distinta. Y justamente el gasoducto del sur peruano podía haber cumplido ese cometido. Entonces, la primera parte del gasoducto del sur peruano se podría haber construido sin necesidad de gas para el sur, solamente para que al inicio sea esa redundancia que necesita el centro y después sea, además de la redundancia del centro, el transporte para el sur. Hay otras medidas que se está tomando en el gobierno,
se quiere tener una planta, un almacenamiento de gas en forma líquida, aprovechando la planta de Melchorita, y al mismo tiempo una regasificadora, de tal manera que si algo le sucede al gasoducto, hay un contingente de gas ya licuado en la zona de la costa, se regasificaría y con eso se atendería mientras se va superando la contingencia de lo que podría ocurrir. Creo que es la última llamada, ¿no? Sí, buen día. Vamos a la última llamada. Buenos días. A los meditos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Están? Matías, de Pueblo Libre. Adelante, Matías. Sí, quería decir, me parece que el gas a 12 soles era parte de la gran transformación, que felizmente se dejó por la hoja de ruta. Hoy día, yo sé que hay un programa basado en el consumo de electricidad, que debe saber el ingeniero Herrera, que de paso es un invitado de lujo, Milagritos, que da unos cupones y a los que consumen menos de 25 kilovatios, creo que les baja 25 soles, algo así él debe saber. Y por último, la reflexión era de que lo mismo siempre, pues como el guano, como todos nuestros recursos, igualito ha sido con la exportación del gas. Por las fechas que refiere el ingeniero, esto ha sido durante el tiempo de Toledo. ¿No será que por ahí vienen las mansiones estas? Gracias. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Sí, y yo quiero dejar aquí, ingeniero. Bueno, en el Twitter me había escrito, escuché por allí que el gas bajaría de precio si lo venden en los grifos. El gas se encarece por el servicio de libre. ¿En una palabra sí o no? Sí. Ya, perdóneme. Luego, bueno, Osvaldo aquí en el Twitter, siendo gobierno, se dio cuenta que los contratos se respetan, no se puede, a menos que subvencione. Creo que ha sido contarles. Se podía hacer algo más que... Pero estoy de acuerdo con que los contratos tienen que respetarse, correcto, buenos o malos. Ok. José Luis Galarreta, que no es el congresista, ya verifiqué el Twitter, 12 soles, el balón fue una broma. Él lo entendió, parece más rápido, ¿no? Bueno, eso es una broma, es una forma de decir. Luego, Walter Gallardo, ¿por qué no se puede comprar en un grifo el gas natural? Sí. Así cortito. El gas natural en un grifo, habría que venderlo licuado, habría que tener un transporte especial. No, quizás me está hablando del GLP. Sí se puede comprar, pero un balón de 10 kilos, que cargarlo es bien incómodo, al final va a tener que tomar un taxi y va a darse cuenta que, salvo que viva al costado del grifo, muy cerca del grifo, y la carrera le va a salir más caro que el transporte del propio distribuidor. Okay. Vamos a hacer una pausa y luego esa respuesta, ¿sí? Y la parte final, luego de unos minutos, ¿sí? Sí. Volvemos. 1:38. Bueno, vamos con la parte final, prácticamente con la conclusión, pero quedó una pregunta pendiente, ingeniero Carlos Herrera Scalzi, y tengo acá otra cosa más que escribió en el Facebook Gary, ¿no? Pero que es una cosa, pero fíjese que siendo una cosa, digamos, entre comillas, doméstica, es interesante, ¿no? Buenos días, Milagros. En mi barrio, que es San Martín de Porres, ya terminó el proceso de instalación de tuberías por parte de Cálida para tener el servicio de gas natural. Ahora nos toca la puerta a cada vecino para adquirir el servicio de instalación en el hogar, cuyo precio es de 970 soles por punto. Si queremos el servicio para la cocina, 970 soles. Si queremos para la ducha, otros 970 soles. Y así, dependiendo para cuántas cocinas y duchas quieras. ¿Ese costo está dentro de las normas? Me parece un costo muy alto. A mí también excesivo. Y tener que un segundo punto cueste igual que el primero también me parece muy alto, porque el primero debe cargar con el costo de llegar hasta un sitio determinado, el otro ya es mucho más marginal, interno. ¿no? Todos son al interior de la vivienda. De la vivienda. Con esos precios pues no se masifica el gas. Y justamente Ociner tomó medidas y hubieron renegociaciones en los precios del gas para aliviar esa parte del costo, porque lo que uno se va a ahorrar, un balón le cuesta 30, 40 soles, 40 soles, más cerca de 40 que de 30. 10 balones serían 400 y 20 galones serían 800. Entonces, el precio de más de un año, muchos van a preferir que no tienen los 900 soles, van a preferir seguir consumiendo sus balones de gas. Entonces, si esa parte no se resuelve, el éxito no va a ser grande. Hubo una pregunta que no respondí que se refería al precio del gas natural vehicular, que es muy alto. Sí. Entonces, en realidad es alto, pero no es el precio del gas, es el precio de la distribución del gas y el precio de la comercialización del gas. Cuando
el gas natural vehicular tiene precio de campo regulado, precio de transporte regulado, precio de distribución regulado. Hasta ahí llega pues a $4 el millón de BTU. Pero el precio de comercialización en el grifo es libre y ahí los 4 se convierten en 8. Bien, yo solamente quiero, prácticamente ya tengo que terminar aquí. ¿Por qué el gobierno no es capaz de acelerar el proyecto Inambari? Preguntan. Por problemas sociales. Y sí, creo que ha habido una falta de convicción. Es cierto que Inambari, así como traería beneficios muy grandes, tiene también daños importantes de carácter ambiental. Entonces, es un tema que requiere una discusión profunda y finalmente alguna transacción. Es imposible ganar en todo. Se gana en algo y se pierde en otra cosa. O se gana en lo ambiental y se pierde en lo energético, o se gana en lo energético y se pierde en lo ambiental. Pero es imposible ganar las dos cosas. Bueno, esto va a realidad a traer otro acá. Si en realidad queremos un gobierno justo, equitativo y transparente, debemos empezar a cambiar de actitud y velar por el bien común, por la necesidad de todos y no de uno mismo, ¿no? Bueno, y habla ya sobre otros sectores del sector salud, ¿no? Primero hay que proveer al mercado nacional antes de vender a los países vecinos, ¿no? Que después va a hacer falta al Perú, ¿no? Sí, sobre todo en los largos plazos. Sí, exacto, eso hay que cuidar. Yo me había quedado aquí con algunas, bueno, aquí, por ejemplo, Edwin, el gran reto de desarrollo para el Perú es el anillo energético surandino que incluye Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna, que en su trayecto permitiría la construcción de la central eléctrica. Por ejemplo, en Puno, que también permitiría vender no solo insumo, asimismo planta regasificadora, por ejemplo, en Hilo, y así poder vender gas licuado a otros países. En Matarani, planta de producción, por ejemplo, polietileno. En fin, sería un nuevo polo de desarrollo para el país. Gracias por su respuesta. O sea, para que las ideas calcen se requiere ponerles cifras. Ya. Entonces, el volumen del mercado es muy pequeño. En realidad, el gasoducto, el original, el que se planteó originalmente, es un proyecto que tiene una parte económica y una parte social. Entonces, como para explicarlo, es como que el tronco es el que estaba sostenido por los grandes consumidores, iban a pagar el tronco, y las ramas, que eran las que se desprendían del tronco, iban a todos los departamentos, eran más o menos el 30% del costo del tronco. El tronco podía asumir esos gastos a cambio de la licencia social, o sea, daba la oportunidad, pero esa parte de la inversión, por lo menos al inicio, no era rentable, daba la oportunidad de desarrollo en la zona así, y lo que iba a ser rentable es el consumidor inicial, o sea, es importante tener un mercado de consumo, si no, no funciona. Acá, no sé, no entiendo, aquí un oyente me ha puesto aquí, Mario Elías del Castillo, pero no entiendo porque no he borrado nada. ¿A qué se habrá referido o habrán escrito antes? A ver, vamos a ver. Aquí en la segunda anotación, me gustaría que respondiera ese comentario el exministro si regalan energía eléctrica a Chile. Porque ahí te agradecería, espero que no borres el comentario, pero no borro ningún comentario. Es más, nos regalamos energía eléctrica a Chile. No. O sea, no hay conexión entre Chile y Perú en estos momentos porque la red del Perú es de 60 ciclos. ¿Ya? Por segundo, y la red de Chile es de 50, no se pueden conectar, se requiere una conexión especial para poder enlazar las dos redes. No existe conexión, en nuestro caso, solamente con Ecuador. Ya, correcto. Bueno, hay otras preguntas que se están haciendo porque ya las ha respondido el ingeniero, ¿no es cierto? Carlos Herrera Escalzi. A ver, ¿qué dice aquí? Ya hemos miles de veces, no entiendo acá, ya hemos miles de veces esto de las empresas estatales. Acepté una realidad, esto es un país corrupto, por lo tanto no se puede tener nada con el Estado, ya que todo se lo lleva el gobierno de turno. Bueno, ya hemos respondido que se pueden poner ciertos candados, ¿no es cierto? Sí. En realidad, cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer bien. Si un país es corrupto, lo va a hacer por un lado o por el otro. La corrupción funciona igual con la empresa estatal o con la empresa privada. Correcto. Yo solamente quiero hacer una última pregunta, ingeniero. Usted dijo en una declaración el 26 de septiembre de 2012, hay riesgo de desabastecimiento de energía dentro de 2 años. ¿No es cierto? ¿Es verdad o no? ¿Se ratifica? Sí. ¿Qué ha pasado en esos 2 años? La demanda ha crecido menos
de lo que se esperaba. Entonces era el riesgo del desabastecimiento de energía barata. El próximo año podríamos tener dificultades porque el gasoducto no va a llegar hasta fines del año, la ampliación del gasoducto no va a llegar hasta fines del año 2015. Entonces puede haber alguna participación de esas centrales que le dije, de las de reserva fría. Entonces vamos a tener suministro, pero con petróleo, un suministro caro. El retraso que ha tenido la demanda, o sea, la inversión ha caído en algo, no se ha logrado en la medida en que se quería, entonces la demanda también ha caído, es como que se hubiera desplazado. Podrían haber dificultades por el 2016, 2017, pero eso es siempre es algo permanente. La demanda va creciendo y cuando no está prevista su atención en el futuro, entonces es que aparecen esos riesgos. Conforme aparecen nuevas inversiones y nuevas centrales, los riesgos van desapareciendo. Ahora, el Perú tiene un margen de reserva bien alto. El problema es que ese grueso de reserva está en petróleo. No en gas. No en gas. El petróleo está supliendo, mejor dicho, no están operando. Están listas para operar en caso de que sea necesaria. Esas centrales de petróleo están entrando como reserva porque el gas no tiene confiabilidad. Y el gas no tiene confiabilidad porque no todas las centrales de gas tienen suministro asegurado. Muy bien. Yo creo que siempre el tema da para más. Yo quiero recoger algo importante. Este es un tema, claro, es un tema técnico difícil, pero yo siempre, claro, me parece de responsabilidad, porque mañana, o pasado mañana, hablamos sobre otro tema que es fatuo, ¿no es cierto?, interesante, ágil, de repente, creo que como sociedad, como país, estamos haciendo algo interesante, estamos vendiendo, vende oro, vende plata, vende gas, vende, pero ¿qué estás construyendo? Te estás acabando, antes se decía, ¿no? Sí. ¿Cómo decían antes? Las joyitas de la abuelita. Las joyas de la abuelita, ¿no? Sí. Vende, ¿no? Entonces disfruta, hoy día tienes para comer, el boom de los restaurantes, te compras tu casa y mañana ¿qué construyes? Si hoy no observamos estos movimientos y no sabemos elegir o contrastar o no nos interesamos sobre el tema, luego vienen las quejas porque no escuchamos bien, como el caso del gas. O es que siempre estamos esperanzados en el país que es el Banco de Oro, ¿no? El mendigo sentado en el Banco de Oro. Entonces lo que pensamos es que el Banco de Oro nunca se va a acabar y que siempre vamos a vivir de la venta de la riqueza natural del país, de las materias primas. Yo creo que es una situación errada. O sea, las necesitamos indefectiblemente durante un periodo, pero la ganancia que se tenga de ahí se tiene que invertir en crear valor agregado, en generar posibilidades para los peruanos. En todo este proceso de desarrollo, y hablando en la parte de ingeniería, es poca la intervención que ha tenido la ingeniería nacional. Cuando se contrata algo, se trae todo desde afuera. Entonces, como un paquete. Sí, entonces las oportunidades de participación de lo nacional no se deben dejar de lado, porque el desarrollo es el desarrollo de capacidades. No es solamente construir. También importa quién lo construye, también importa cómo lo construye, también importa cuánto de eso se va quedando dentro del país. O sea, el sentido de desarrollo es un desarrollo de capacidades. Si el país no mira su desarrollo de capacidades, entonces su desarrollo va a ser lento, va a ser efímero, va a ser mientras dure la riqueza natural y los altos precios de las materias primas, ¿no? Y vas a ser demasiado dependiente de ellas. Otra vez, es verdad. Muy bien, espero que haya una próxima oportunidad más adelante para conversar el tema. Con mucho gusto, Milagros. Ha sido una conversación, efectivamente un horario que permite hacerlo con calma y con tranquilidad. Y como siempre, estos temas, uno lo que hace es escarba la superficie y se encuentra que en realidad hay algo más. Hay bastante más. Algo más. Muchas gracias. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi aquí en RPP Noticias. Gracias. Milagros. Gracias. Bueno, estamos de vuelta aquí.
Sí, hoy es día miércoles 23 de octubre de 2013. El ingeniero Carlos Herrera Escalzi está aquí. Él ha sido ministro de Energía y Minas y además es ahora decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos hablando sobre el precio del balón de gas. Y créame que recién estoy, ahora que lo está explicando, recién entonces estoy comprendiendo, pero yo dificulto que en la memoria de todos los peruanos esté claro el hecho de que de la promesa, digamos, que hizo el señor Ollantumala. Por eso es que, entonces, la lógica dice, se desprende que nunca vamos a llegar al precio de los socios. Eso es un imposible. No vamos a hacer. Por supuesto, no es posible. ¿Pero eso lo comprenderán todos los peruanos? No creo. Yo creo que la gran mayoría de los peruanos no lo comprende, porque incluso la gran mayoría de peruanos no diferencia el GLP del gas natural. El problema es que tenemos dos productos distintos, dos cosas distintas que tienen el mismo nombre. A las dos se las denomina como gas. Entonces, cuando uno está hablando de un balón de gas, en realidad lo que está hablando es de un balón de gas licuado de petróleo, o GLP. Pero para designarlo solamente se tomó la primera de las tres palabras, gas. Y cuando se está hablando del otro gas, es gas natural. Son dos productos químicamente de composición diferente y de valor comercial muy distinto. Y además que su proceso es distinto. Su proceso es distinto, pero con la característica, en el caso de Camisea, que Camisea produce los dos. Produce en los líquidos, en los condensados, se origina el GLP y el otro es el gas natural. Correcto. Solamente que uno, el GLP, tiene valor de petróleo y el gas natural no lo tiene. Cuando en este gobierno se está masificando el GLP, se está cometiendo un gravísimo error. Lo dije hace unos días en el Congreso. O sea, al Perú lo que le conviene es despetrolizar su economía, hacer que el ama de casa cuando cocina, que el taxista o el automovilista cuando maneja su vehículo, especialmente en esos sectores, no sea dependiente del petróleo, sea en lo mayor posible lo menos dependiente del petróleo. Entonces, para ellos la masificación del gas era cambiarles productos que tienen su origen en petróleo por productos que tienen su origen en gas. Y lo que estamos haciendo es al revés. Estamos petrolizando el campo, porque en el campo, donde se usaban energías convencionales, energías no comerciales como la leña y otros, estamos introduciendo el GLP, o sea, estamos introduciendo no el gas natural, sino un derivado del petróleo. Pero incluso ingeniero Herrera Escalzi, si hablamos por ejemplo, de Lima, por ejemplo, hablemos, ¿no es cierto? Que probablemente, pues vamos a pecar de capitalistas, pero es la ciudad donde debería proveerse de esta energía distinta, ¿no? Trasladar, sí, claro, ¿correcto? Claro, entonces, donde tendría que haber estado el gran esfuerzo para masificar el gas. Dicen que hay 160.000 conexiones efectivas, cuando las potenciales son 700.000. ¿Qué estamos haciendo con esa? Lima tiene casi 9 millones de habitantes. En promedio hay 5 personas por familia. Entonces, con 9 millones de habitantes, lo divido entre 5 y son casi 1.8 millones de familias. Y si tenemos en 150.000, estamos en menos de la décima parte. Colombia tuvo penetración del gas, se le llama penetración al porcentaje de la población que logra alcanzar el consumo de gas. Tuvo pues muy superiores al 50%, más bien cercanos al 90%, al 80%. Y nosotros en todos los años que hemos tenido de Camisea, la penetración del gas que hemos tenido ha sido relativamente pequeña, muy débil, sí. Entonces no hemos masificado el gas. Así es, y no todos los distritos tienen la posibilidad de tener estas conexiones. Claro, allí han habido problemas porque en muchos distritos los alcaldes vieron que las conexiones de gas eran una posibilidad de tener rentas para el distrito, ¿no? Esto le estoy hablando de años atrás. Sí. Entonces comenzaron a ponerle trabas y costos. Y justamente lo que se procura con el gas es bajar los precios. Así es. Entonces, cuando le comienzan a crear costos adicionales, entonces la masificación falla. Pero en los lugares donde ha habido masificación, ha habido éxito. Déjeme decirle algo, además, que seguramente muy pocos lo saben. Los que reciben en Lima
también en Ica, gas natural a través de tubos de red de ductos, pagan por medio millón de BTU menos de 12 soles. Medio millón de BTU es el contenido calórico que tiene un balón de GLP. Es decir, ellos están recibiendo la promesa del señor Ollanta Humala, como cuando era candidato. 12 soles, y además eso lo recibían desde antes, porque... Entonces no variaba en nada su condición económica. Claro, o sea, el sentido era cambiar un producto por el otro. Ya, ¿no? Correcto. Ahora, exportamos, yo recogí este dato, pero usted me dirá si es cierto o no. Porque un oyente, o mejor dicho, sí, pues un oyente que escribió más temprano en el Facebook, en la red, dijo algo interesante. Exportamos, yo recogí este dato, exportamos barril, ¿correcto? El gas natural, el promedio estamos hablando, sí, ¿no? $24. E importamos barril, el petróleo de barril por $100. Claro, yo sé que son las diferencias, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que exportamos energía limpia, ¿no es cierto? El gas natural. Y por el contrario estamos comprando del exterior, Ecuador, Colombia, e incluso encontré que hasta del África, sí, pero petróleo con alto contenido de azufre. O sea, vendemos bonito y compramos feo. Sí. Y encima caro. Esa fue una de las grandes malas negociaciones, quizás una de las peores negociaciones que ha tenido el Perú en su historia. Fue producto de la modificación de los contratos de Camisea. Han habido momentos en el que el Perú importaba petróleo pagando $100 el barril y exportaba gas no a 24, pagando el equivalente de $1 el barril. ¿Qué? $1. ¿Qué pasó? Cuando uno exporta petróleo, el pago de su flete es muy pequeño en relación al pago al costo total del barril, porque es un líquido, es mucho más fácil de maniobrar. Cuando uno quiere exportar gas natural, licuefactándolo, entonces se requieren inversiones muy grandes. Al gas natural primero hay que convertirlo en líquido a una temperatura criogénica, o sea, una temperatura bajísima, menos 168 grados centígrados. Entonces hay que tener unas enormes instalaciones que consumen además una gran cantidad de energía para lograr que el gas se licúe. Luego se lo transporta por mar, distancias apreciables, llega al otro extremo donde va a ser consumido y allí hay que volver a gastar energía en calentarlo para conectarlo a la red. Entonces, el Perú firmó unos contratos, no el gobierno del Perú, en realidad el Estado peruano no intervino allí, ¿no? Pero se firmaron unos contratos de exportación donde el gas, según esos contratos, se vendía en México 10% menos de lo que costaba el gas en los Estados Unidos, que estaba dado por lo que se llama el precio Henry Hub. Entonces resultaba ridículo que en una sustancia donde transportarlo es extremadamente caro, una sustancia que tenía que salir de la selva amazónica, pasar la selva amazónica, subir y bajar los Andes varias veces, llegar hasta la costa, licuefactarlo, una gran travesía, regasificarlo, que pudiera convertir en precios con los precios de gas que estaba al otro lado de la frontera. Entonces tuvieron que honrar los precios. Al honrar los precios se vendía a un precio regalado, le descontaban los costos del flete y creo que ni siquiera recuperaba completamente los costos del tratamiento industrial. Entonces, en boca de pozo se lo vendía a un precio ridículo. Le estoy hablando un poco de memoria, estamos hablando de 15 centavos de dólar el millón de BTU, 20 centavos de dólar el millón de BTU y menos 5 centavos de dólar el millón de BTU, que era el equivalente más o menos a esa cifra de $1 el barril. Mientras que el mismo gas en el mismo sitio se destinaba al mercado interno para la generación de electricidad a cerca de $2 el barril, a $2 el millón de BTU, y para la industria $3 el millón de BTU. Ese es uno de los temas que nunca se investigó lo suficiente y nunca se establecieron responsabilidades sobre lo que pasó allí, sobre lo que el Perú perdió muchísimo. Ya nos hemos olvidado de que cuando comenzó el proceso de exportación, México, que era el país que iba a comprar cerca de la mitad de lo que se exportaba, no terminó a tiempo su planta regasificadora. Entonces,
Y más o menos en la misma época se había producido el problema de Fukushima, la central nuclear de Japón, que dejó de operar. Entonces Japón necesitaba suplir de emergencia con otra forma de energía y comenzó a comprar gas. Y el único gas que le podía llegar era el gas licuado y por barco, con lo cual su precio subió enormemente. Para darnos idea, en el mercado americano estaba entre 2 y 3 dólares el millón de BTU, más cercano a los 2 que a los 3. En Europa se acercaba a los 10 dólares el millón de BTU, o sea, mucho mayor. Y en Japón se llegaba a pagar 12, 14, 15 y en algunos momentos 18 dólares el millón de BTU. Entonces, curiosamente, el gas peruano que no podía ser suministrado a México se seguía vendiendo en los Estados Unidos en varios embarques. Eso resultaba absurdo. Hubo una investigación y un grupo externo que calificó el tema, dijo que lo que había existido realmente es que el gas se llevaba a esos mercados, se ingresaba a esos mercados y con el precio de ingreso a esos mercados, digamos 2 a 3 dólares el millón de BTU, se pagaban las regalías para el Perú. Y luego salía el mismo gas y se iba como destino a Europa o a Asia a un precio mayor con toda la diferencia para el que estaba haciendo el negocio. Un negocio de esas, una cosa sí que hiciera un peruano en el Perú, ¿qué le pasaría con la SUNAT o con quien quiera que sea, ¿no? Muchos de los escándalos que erizan los cabellos en el Perú se quedan pequeñísimos con lo que ocurrió allí. Sin embargo, el tema se desconoce qué ha pasado con ese tema, y alrededor del gas hay muchas historias parecidas. Esta que le voy a contar ahorita la conocen muy pocos. Todo el tema de la petroquímica del sur, ese proyecto de la petroquímica del sur que desgraciadamente ha sido desarmado y va a ser muy difícil que se rearme, se le quitó a una empresa privada que lo iba a hacer por su cuenta para que lo intente hacer el Estado, y creo que con muy pocas probabilidades de éxito. Pero el corazón del proyecto del gasoducto del sur es la petroquímica del etano. El privilegio que tiene el Perú en el gas de Camisea, en el gas, es que tiene un altísimo componente de etano. En los contratos, el etano figura como un líquido, con precio de líquido. En las transacciones se transa como si fuera gas, a un precio muchísimo menor. O sea, hay una serie de elementos que hubieran servido perfectamente para negociar de una para mejor renegociar manera, el tema, claro, y poder adquirir una situación más equilibrada, más justa para el país, ¿no? ¿Y cuánto dinero se cola ahí, no? Tengo que hacer un corte, y así, y en realidad quería ir con un cierto orden, pero esto me da pie además para preguntar, ¿y así queremos exportar a Chile? Y según las propias palabras del mandatario Ollanta, si nos pagan un buen precio, podríamos vender, cuando hay incluso otro tipo de consideraciones, ¿no? Hay que ir a una pausa, sí. Y voy a dejar los teléfonos para que puedan intervenir también, hacer preguntas. El fin, digamos, de esta entrevista es, yo he escuchado la participación del ingeniero Carlos Herrera Escalzi el otro día en el Congreso de la República, una explicación muy didáctica y tal, y ese es el propósito, ¿no? Yo me imagino que por eso se han inhibido también de llamar, pero pueden hacerlo con el fin de esclarecer algunos puntos. Uno dice, por ejemplo, ¿no? Que la promesa del señor Humala en realidad no fue, ahora claro, uno se explica, no fue bajar, entre comillas, bajar el precio del balón de gas, que estamos hablando del gas licuado, a 12 soles, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, exacto. Y de otro lado me dice que se mantiene el precio, ¿no? Realmente. Ahora, lo que a mí me preocupa un poco también, además de este otro tema de la venta de gas hacia Chile, es el tema de las reservas. Porque primero, además hay una exposición, ¿no es cierto? Primero cubran, que es la lógica, dice, hay que cubrir el mercado interno y después tener unas reservas y después se exportará. Pero estamos en una línea correcta, volvemos en unos segunditos. Sí, claro. 0:36, esto es de la noche a la mañana, estamos en RPP Noticias. El ingeniero Carlos Herrera Escalzi, exministro de Energía y Minas y decano del Colegio de Ingenieros del Perú, está aquí y ustedes pueden intervenir, porque como dije, la idea, ¿no es cierto, ingeniero, es que las personas tengan, digamos, en un lenguaje fácil, ¿no? Que ese es el propósito, porque cuando los técnicos empiezan a hablar o los políticos empiezan a hacer sus discursos, luego, como en el caso que me acaba de referir, ¿no? Le digo sinceramente, yo recuerdo mucho las primeras planas, no voy a decirle de qué diario,
pero recuerdo perfectamente. Yo no uso, o sea, en casa no se usa gas. Yo ya no sé si decir de la que me libré o no, porque a veces miro con envidia que otras facturaciones pues son casi una tercera parte, ¿no? Sí, claro. Bueno, además que, no sé si tengo que decir infelizmente, ni siquiera puedo pensar en usar el gas porque no existen las conexiones. O sea, hay ciertos distritos, en fin, que no se puede hablar de una red, ¿no?, para distribución. El propósito es que ustedes puedan participar y conversar. 212-4100, 212-4110 y 0813-1400. Pues la verdad es que ya me he quedado en varias preguntas, pero las reservas. Hay un marco legal que creo que también sería indispensable, pero bueno, como todas las cosas hay que ponerlas así por escrito, que manda que primero tenemos que satisfacer el mercado peruano, luego tener unas reservas y después pensar en exportar. Sí. ¿Estamos en esa condición? Así fue hecho el marco legal. O sea, ese marco legal se hizo durante la administración del presidente Fujimori. Yo repasé lo que pasó en esa historia y encontré como un tema muy curioso, lo leí en gestión, interpreté la respuesta. Él se negó a la exportación del gas porque decía más o menos en sus términos, si yo lo vendo a Brasil y todo el valor se me va a ir en el transporte, yo me voy a quedar sin nada y voy a dejar los reservorios vacíos y eso no es negocio para el Perú. Lo he presentado algunas veces cuando hago presentaciones sobre el tema del gas y hicieron un marco legal donde decía que, o sea, ese marco legal fue en realidad una reforma de la ley de hidrocarburos, porque existía una ley de hidrocarburos que era válida para todos los hidrocarburos, incluido el gas natural. Entonces crearon una ley de gas natural y la reglamentaron, y en esa ley decía, primero, que el gas iba a tener un precio regulado, a diferencia de los hidrocarburos que era libre, del petróleo que era libre, y en segundo lugar, que primero era el Perú. Y es más, para poder exportar, se tenía que tener cubierto el mercado del Perú, no solamente en el presente año, sino en los siguientes 20 años. 20 años. Ahora, ¿por qué se ponía se puso esos 20 años? Se puso esos 20 años porque cuando uno se embarca en el gas, el suministro del gas es como tener el suministro del agua o el suministro de la electricidad. Ya uno no se puede desligar de él. Y si en algún momento las reservas se agotan, a diferencia del petróleo, donde entre exportarlo e importarlo no hay una significativa diferencia, en el caso del gas sí la hay, porque el costo de manipular y de transportar a grandes distancias el gas es altísimo. Uno de los ejemplos es Chile. Hoy día paga por el gas, estimo no menos de $10 el millón de BTU. He escuchado cifras de $12 el millón de BTU. Y es un gas que lo compra en un mercado internacional donde el precio es $2 o $3 el millón de BTU. Si eso fuera el caso con el petróleo, y el petróleo costase en el mercado internacional 100, si fuese como el gas, entonces estaría llegando a $300 o $400 el barril, que sería insufrible. En el petróleo la diferencia es pequeñísima por la naturaleza del líquido y la facilidad de transportarlo. No es el mismo el caso del gas. Entonces, cuando se iba a desarrollar Camisea y se sabía que esto era a largo plazo y que se iba a masificar el gas natural, uno se hace la pregunta, ¿qué pasa si en algún día me falta? Entonces, en ese día voy a tener que importar. Pero el cambio va a ser tan drástico que hay que tener un tiempo suficiente como para ver cómo toma uno el cambio. Y por eso es que se había puesto ese horizonte, las palabras eran en el reglamento, horizonte permanente de 20 años. Es decir, no se podría exportar si es que el gas no hubiera estado cubierto por 20 años. Para exportarlo, cambiaron la ley, cambiaron el reglamento y como son términos difíciles de comprender, muy técnicos, y a veces se usa eso para hacer una adecuada... Entonces hicieron una especie de interpretación auténtica, le dijeron una cosa a la gente e hicieron otras cosas. No, eso pasó entre el 2002 y el 2004 y el 2005. Permíteme, tenemos una llamada. Buen día. Sí.
Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Luis, señorita Milagro. ¿Cómo está? Adelante con la pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué es de los pozos petroleros, ¿no? Que ya habían vencido, creo, su contrato, sus concesiones? O sea, ¿en qué situación están? O sea, me refiero a los pozos del norte, ¿no? Y también, si era conveniente, para el Perú, por parte de Petroperú, comprar la resola Pampilla, que hasta ahora no se oye nada de lo que, en qué situación está también la Pampilla, o sea, si lo ha vendido o está por venderlos a quién. Correcto, gracias por la pregunta. Tenemos otra comunicación, 212-4100. Hola, buenos días, RPP. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Su nombre es? Moisés. ¿De dónde está llamando? De Villa El Salvador. Adelante, señor. ¿Qué tal? Es lamentable enterarse después de tantos años, ¿no? Que seguimos, pues, siendo explotados por un capitalismo extranjero, ¿no? Estamos ahorita al albedrío de esa empresa Cálida, que en realidad, pues, lo único que hace es aprovecharse de todos los peruanos. Las instalaciones que realizan actualmente con todos los pobladores que tienen ahorita y gozan del gas natural es demasiado elevado. Las instalaciones las triplican, las cuadruplican, los clientes tienen que adaptarse a un monopolio, solamente que ellos son los únicos que pueden entregar el servicio, ¿no? Y poniendo sus tarifas a libre albedrío. Me hace acordar cuando Fujimori nos regaló el sistema telefónico, ¿no? Que al final lo seguimos pagando y hasta ahora pagamos todavía muchos cargos fijos y todo ese tipo de cosas. Pasa lo mismo con Cali en realidad. En realidad yo quisiera que esto se termine, ¿no? Que sea una empresa nacional que se encargue, digamos, de la distribución de lo que es el gas. Muy bien. Gracias, señora. Gracias por la llamada. 212-4100. Buenos días, RPP. Aló, buenos días. Buenos días. Milagro. Sí. Soy yo, Vilma de Pueblo Libre. Adelante. La que siempre te llama. Hace años yo tuve una queja sobre el gas. Milagro, yo tengo balón grande, que mi esposo compró la cocina añísimos, más de 30 años, como 40, y hablé con el señor Miguel Humberto Aguirre. Estuve aquí en Radio Programa. Bueno, yo lo que quiero es tan complejo y tan corrupto todo esto lo que he escuchado, y yo estaba durmiendo a las 8 de la noche, me levanté por la perrita que estaba ladrando. Qué bárbaro, se me ha quitado el sueño de toda la corrupción que hay, y este militar de don Humala, como engañó, como se comía el público, ay, abajo, a 12 soles, ay, todo el mundo votó por él. Yo no voté por él. Bueno, lo que yo quiero, ya que esté el ingeniero ahí, que explique. Mira, yo antes toda mi vida he comprado con Solgas, y es los más rateros. Ahora compro con Alfagas, yo vivo a la altura 26 de la Marina, de la Brasil, y compro con Alfagas. Y entonces Solgas lo vende carísimo. Y dice, no, este es el mejor gas. ¿Qué diferencia hay? Y acá de Alfagas, de Junín, pasando a la Marina, yo vivo en Junín, antes de la Marina, lo venden en 115. Dicen, pero es el mejor gas. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué en uno es barato y en otro más caro? Ok, muy amable, gracias por la llamada. Antes del corte, tenemos esta otra comunicación para que luego el ingeniero Carlos Herrera Escalzi nos pueda ilustrar al respecto. Buenos días. Aló. RPP. Aló, buenos días. ¿De dónde llama? Días. Mariano, Cercado de Lima. Adelante. Señorita Milagro, le agradezco a usted por hacer el esfuerzo y trasladarnos ahí al ingeniero, que gracias a él nos está ilustrando la patraña del señor Humala, ¿no? Y la verdad, ahora recién el pueblo entenderá que todo fue una patraña del señor solamente para llegar al poder, ya que no pudo lograrlo por el andaboidazo, donde su mano está manchada de la sangre del policía, que soy hijo del pueblo, ¿no? Quiso hacerlo pero por la la pregunta mentira, sobre... pero la verdad es caer sola, ¿no? Diga. Bueno, ok, muy amable. Sí, gracias. Aquí también hay algunas preguntas, ingeniero. Hay algunos comentarios. ¿Por qué se quema tanto, por ejemplo, Carlos Flores Carlos Flores Gavilán en el Facebook del programa? ¿Por qué se quema tanto gas en la generación de electricidad? ¿Por qué no se hace hidroeléctricas aprovechando las caídas que hay en el país? El gas debería ser distribuido en los hogares. ¿Puede responder algunas de estas? No, para que se puedan poner las inquietudes, por favor, ¿sí? Sí, claro que sí. Volvemos. Bien, vamos a proceder ahora, por favor, a la sección, digamos, de las respuestas, por favor, Carlos Herrera.
Sí, la primera fue respecto a los pozos petroleros a Petroperú. O sea, ¿cómo funciona esto? El Estado dio en concesión a varias empresas para que extraigan petróleo. El motivo, el que se dijo en los años 90 cuando esto ocurrió, es que la producción del petróleo había bajado sensiblemente. Entonces, que la empresa estatal no tenía la capacidad de producir y que había que levantar nuevamente la producción del petróleo y se pasó las concesiones a las empresas privadas. Las empresas privadas ofrecieron una regalía, es decir, hay que entenderlo como que una parte de la producción que iba para el Estado, sobre el resto pagaban sus impuestos y tuvieron la concesión por un determinado número de años. Ellas tenían que hacer algunas inversiones. Finalizado ese número de años, las inversiones, o sea, todo lo que ellas habían puesto, más lo que quedaba de petróleo, volvía a manos del Estado. Lo natural hubiera sido que volviese a Petroperú, porque Petroperú, si no tiene petróleo, en realidad no tiene ninguna capacidad de actuar sobre el mercado de los combustibles. Curiosamente se está dando, las razones no me quedan claras ni me parecen justificadas. Lo que se está haciendo se va a extender esos contratos por 10 años más. Es decir, seguir sacando por 10 años más el petróleo y darle una participación de hasta el 25% a Petroperú y que Petroperú escoja cuál es la cantidad que debería hacer. Cuando uno compara la situación del Perú con la de otros países, no le digo países con otras ideologías, sino países con unas ideologías muy semejantes a las nuestras, digamos. Brasil, Colombia, ¿no? Leí justamente un artículo de Humberto Campodónico cuando ponía el caso de lo que sucedió en Colombia. Los contratos fueron semejantes y vencido el plazo del contrato pasaron a Ecopetrol, la empresa estatal colombiana. Colombia produce más de 1 millón de barriles por día. El Perú produce 67.000 barriles de petróleo por día. ¿Qué tal diferencia? ¿No? Y en el sector petrolero, en países como Chile, como Colombia y como Brasil, los estados se apoyan en su empresa petrolera. Cuando uno ve las cifras a nivel del mundo, el 75% del petróleo lo extraen empresas estatales, porque muchos países no quieren dejarle la renta del petróleo a las empresas privadas. O sea, necesitan su tecnología, necesitan su capital, pero sí pueden tener participación. Disculpe, es importante. Yo tengo ahí una pregunta, efectivamente. Se levantó toda una... Es que yo creo que a veces escuchamos poco, preguntamos menos y todavía entendemos menos, pero hubo toda una idea y se generalizó el hecho de que somos pésimos administradores y de que en realidad todo debemos dejarlo a la empresa privada. Sin ninguna óptica política, la idea es que sí, procuraría yo tener una casa, ser dueño de un terreno. De hecho, estamos propendiendo a eso con todo esto que se llama el boom inmobiliario, ¿no? Más allá de, efectivamente, lo que acaba de decir usted, ingeniero Herrera, nosotros sería mucho mejor que nosotros tuviéramos un peso porque podríamos actuar, primero, por un principio de tener presencia en el mercado, porque podríamos hacerlo, 1, y 2, porque estamos hablando de energía, de un sector importante de un sector para movilizar clave. el país. Sí. Exacto, ¿no? Y porque estamos hablando, digamos, como economía somos un país que vive fundamentalmente de exportar materias primas y de nuestros recursos naturales. Y eso todavía ya es peor, exportar materia prima, Sí. ¿no es cierto? Porque no estamos poniendo nada de valor agregado. O muy poco, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es dejar esa condición. Pero vamos a necesitar seguir viviendo de la materia prima por lo menos 20 o 30 años más adelante, porque los recursos económicos que necesitamos para invertir en educación y en condiciones que mejoren la situación del país y que den valor agregado al país van a salir de esos recursos naturales. Entonces, el Estado es quien administra algo que le corresponde a toda la nación, a todos los peruanos.
el Estado no tiene ni la capacidad tecnológica, ni la capacidad financiera, ni la capacidad de emprendimiento para esta explotación. Entonces se la deja a empresas privadas. Estas empresas pagan en muchos casos una regalía, una participación y además pagan sus impuestos. En el sector minero, por ejemplo, las empresas mineras, la mitad se va en impuestos. Y en el sector petrolero es parecido. En el caso específico de Camisea, alguna vez saqué la cifra y del total de la venta de los productos de Camisea, 57% va al Estado peruano. Es el que se lleva la mayor parte. Pero en el tema de la renta petrolera, ¿cómo sabe el Estado que está negociando bien? ¿Cuál es su capacidad técnica? No la puede tener en el ministerio porque el ministerio termina siendo un ente político. Entonces, para eso es que necesita tener a la empresa estatal como un contrapeso, como actúa como regulador en el mercado y por último puede sacar provecho de la riqueza natural del país. Siempre es un tema discutible, pero digamos... Porque siempre pasa por un aro político, ¿no? Por un enfoque, perdón. Claro. ¿No? Que nosotros no deberíamos, que sí deberíamos. Claro, ¿no? Porque si es empresa privada, una empresa tiene un solo objetivo, la rentabilidad. Tiene una conciencia social y tiene una obligación social, ambiental, pero no deja de ser su enfoque la rentabilidad, como en cualquier empresa. En una empresa estatal, cuando uno busca administrar estos recursos, es algo más que eso. Lo que pasa es que hemos cometido, errores en el pasado, pero eso no quiere decir que los sigamos cometiendo. Así es, y la gente que... Y además porque lo ha usado el gobierno de turno también, ¿no? Claro, es porque los gobiernos han querido politizarla. Claro. Entonces, hay formas de hacerlo, de hacer independientes a las empresas, a los directorios, o sea, como por ejemplo en muchos organismos reguladores, ¿no? O como en el Banco Central de Reserva, se nombra a los directores, se nombra bajo ciertas condiciones, hay un escrutinio público de quiénes son las personas que van a estar allí, y una vez que se nombran, solamente pueden ser removidos por falta grave comprobada. Si no, no pueden ser removidos. Se puede. En realidad, si se quiere, sí se puede hacer las cosas. Claro. No, perdón, tenemos más llamadas. Sí, claro. Buenos días. No respondimos las anteriores. ¿Las agregamos, por favor? Sí. Claro, Buenos días, RPP. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? César de Lince. Adelante, César. Sí, una consulta al ingeniero. Con respecto a esto del gas natural, están instalando, sabemos, y se habla que el consumo de esto es mucho más barato, es verdad, en estos momentos es así, pero ¿quién podría decir más adelante, ya que Cálida es la única empresa que está dando este servicio, si fuera de a pocos ir incrementándose y entonces ya no se justificaría lo que cuesta pagar una instalación domiciliaria, porque, como vuelvo a repetir, ellos tienen la libre elección de poder incrementarlo, y si ocurriera esto, se puede también hablar de que el consumo acá de gas es más caro que en otros países. ¿Sí es así? Ok, gracias por la llamada. ¿Le podemos responder, por favor? Sí, quizás comenzamos por la última y aprovecho para responder la pregunta que hubo antes en el caso de Cálida, ¿no? O sea, Cálida tiene un límite. Cálida es un concesionario. Entonces, no pone los precios que quiere. O sea, Ocinerc le regula los precios. Ha habido un acuerdo sobre cuáles son los precios para que pueda seguir invirtiendo. Hay un programa de inversiones que tiene que realizar y que tiene que avanzar con un número de instalaciones. Entonces, no hay el temor de que una subida brusca de precios se pueda deber a que Cálida aproveche su situación de empresa monopólica. Lo mismo sucede, por ejemplo, en todas las empresas distribuidoras de electricidad. Pero es válida la preocupación sobre el tema de precios, porque el tema de precios los tenemos ahora porque tenemos a Camisea, porque a Camisea le regularon el precio. Mi entendimiento de la ley es que todo el gas natural está regulado. Han habido quienes han hecho una lectura diferente de la ley y dicen que la ley solamente es válida para Camisea, entonces que tan pronto entren otros yacimientos, el precio del gas ya no va a ser el de Camisea, sino un precio mucho más alto. Entonces por ahí hay un temor. El otro temor
está relacionado con las reservas de gas del Perú. El Perú posiblemente tenga muchísimo más gas de lo que hoy día conocemos, posiblemente, pero primero hay que encontrarlo. Segundo, hay que poderlo sacar. Y tercero, hay que poderlo hacer a tiempo suficiente, porque si lo que aparece como nuevas reservas no compensa lo que se va consumiendo y cada vez se va a ir consumiendo más, entonces el riesgo va a ser siempre la subida de precios. En este negocio, la escasez favorece al vendedor, no al consumidor, y el Estado tiene que cuidar al consumidor. Por eso cuando hablé ahora hace un momento del horizonte permanente de los 20 años, esa era una protección al consumidor. Ya, aprovecho para las otras preguntas. Hubo una pregunta respecto a la Pampilla, ¿en qué ha quedado? En realidad se quedó en el status quo, se dijeron muchas cosas sobre la Pampilla, creo que le hicieron daño a la propia propietaria de la Pampilla, porque la Pampilla pareció como que fuera una vieja cafetera que no valía nada cuando ellos la querían vender y hubo un daño, y la verdad no era por allí, pero tampoco no es que el Estado la fuese a comprar porque sea rentable. El Estado no está para comprar todo lo que sea rentable. O sea, no era una evaluación de rentabilidad, era una evaluación de mucho más que la rentabilidad. Sin embargo, el Estado nunca dio una buena razón por la cual quiso comprar la Pampilla. Uno primero dice por qué la quiero comprar y después le pone el precio, porque el precio está vinculado al motivo por el cual se quiere comprar y a la visión que se tiene sobre el tema. Nunca hubo, fue como una transacción, y ahí es cuando el tema se perdió. Hubo una pregunta sobre el balón grande y los 115 soles. En todos los hidrocarburos hay, en primer lugar, los hidrocarburos tienen libertad de precios, exceptuando el gas natural. El GLP no tiene libertad de precios, está en el lado de los líquidos, está en el lado del petróleo. Y en la parte de comercialización hay una porción bastante grande y bastante generosa. Entonces, el que comercializa conoce su zona y sabe que si uno no compra en un lado y tiene que irse a otro lado más lejano, el transporte le va a costar más que el ahorro. Entonces, en función a eso es que ponen sus precios. O sea, no estamos hablando ya de un mercado generalizado, sino de una especie de micromercados, de mercados locales del área de influencia. Entonces tienen control sobre los precios. Y en el país lo que juega es la libertad de precios. Hay veces que se ha hecho abuso de la libertad de precios y de los márgenes. Lo hemos visto corrientemente cuando habían estas subidas y bajadas de los precios del petróleo. Entonces, cuando subía el precio, el traslado al consumidor era inmediato. Cuando bajaba, había que esperar que se acabe el stock, ¿no es cierto? Y hubo otra pregunta, me pareció muy interesante. Yo coincido con la persona que preguntó sobre por qué se quema tanto gas en generación eléctrica. El tema energético es un tema que uno lo tiene que mirar en largo plazo. Casi siempre se repite como una muletilla junto a la palabra desarrollo, la palabra sostenible, como si fuera desarrollo sostenible. El nombre y el apellido. Exactamente, pero ¿qué significa sostenible? Sostenible significa que puede mantenerse por largo plazo. En el fondo, lo que quiere decir es que nosotros, los que consumimos los recursos de la tierra en estos momentos, podemos consumir lo que necesitamos para nosotros, pero no debemos dejar de pensar que tenemos que dejarle recursos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a las generaciones que vienen más adelante. Entonces, es absurdo que la energía que tienen los ríos vaya a morir a los mares sin tener ninguna utilización, eso que es energía renovable y que es económicamente explotable, y que en lugar de eso se haya utilizado masivamente el gas. El gas entró a usarse masivamente en electricidad forzada, inclusive en algún momento por el Estado, porque quería que se consumiese para poder pagar los gastos del gas. El sistema eléctrico peruano funcionó perfectamente antes de que existiera el gas, y tenía un componente de energía hidroeléctrica de 85%, o sea, era una buena dieta
tener 85% de una energía renovable y el 15% restante era inevitablemente térmica. Había ya alguna participación del gas de Talara y de Aguaitía antes de Camisea y del petróleo, porque todos los sistemas no se habían interconectado. Conforme ha crecido el sistema, la red se ha extendido de tal manera que uno de cualquier sitio hipotéticamente puede llegar a cualquier sitio. Es decir, cada vez debería ser menos necesaria el uso de energías térmicas, pero lo que ha sucedido es, después de Camisea, que hemos crecido en el consumo de energía térmica y ya nos estamos acercando a que la mitad, del 50%, proviene de la energía térmica. Y tenemos una espada de Damocles ahí de la cual no nos estamos dando cuenta. Con el nombre de reserva fría, sí, hablando de que van a ser unidades que en el futuro van a estar utilizando gas, se están poniendo grandes unidades a petróleo en el norte y en el sur del país, que no podrían operar continuamente solamente porque requerirían un río de petróleo que llegue a las unidades si es que se las fuera a necesitar. Entonces se están instalando como reserva fría, con la idea de decir, lo cual en principio es cierto, que solamente se ponen en caso de emergencias que hubiera que acudir a ellas, pues son unidades a petróleo. Sí, pero en caso de que falte el gas. Sí. Ahora, ahí en esas unidades estamos compensando la falta de seguridad en el suministro de gas.